La siguiente emisión aborda un tema sensible. Sugerimos discreción antes de escuchar. La tarde de ayer veía las noticias y me enteré de un lamentable incidente que había sucedido menos de una hora antes. Esto sucedió en una preparatoria en Oxford, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Pues otra vez un estudiante armado disparó contra compañeros y profesores y se llevó la vida de 3 estudiantes entre 14 y 17 años. En esta ocasión, a diferencia de quizás la mayoría de estos incidentes en que los perpetradores del crimen se quitan la vida ellos mismos, a este sí lo pudieron detener. Y cuando me enteré de la noticia, por supuesto que me contrarió, pero me dejó más preocupado y triste cuando me enteré de que el estudiante que atentó contra sus compañeros y profesores es un adolescente de 15 años, estudiante de segundo año de preparatoria. Porque yo también tengo un hijo que tiene 15 años y que es estudiante de segundo año de preparatoria. Sin lugar a dudas que cuando se llega a cometer actos de este tamaño es porque el alma se ha podrido. Y más que pretender hacer un juicio sobre este jovencito, que no es mi intención para nada, pues la pregunta que por fuerza brota es: ¿qué descompuso su alma hasta llevarla a tal grado de putrefacción? Cuando se comienza a explorar el pasado de estos estudiantes que toman la vida de otros compañeros, pues se suelen encontrar familias disfuncionales, abusos por parte de los padres, padres violentos, madres violentas, alcohol o drogas dentro del hogar. Hay ocasiones en que no se encuentra nada de eso. Hay ocasiones en que se encuentra alguna enfermedad mental. Pero lo cierto es que muchas veces el alma se llega a podrir a consecuencia del resentimiento. Las personas rencorosas lamentablemente suelen desquitarse de lo que los agobia con otros que ni la deben ni la temen. Y sin lugar a dudas que el rencor, cuando va creciendo y creciendo, llega a podrir el alma. Es una realidad. De esto hablo en mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Y en mi novela El laberinto del perdón. Tendrán que investigar la policía y entender las motivaciones de este estudiante, y bueno, pues ya será tarea de psicólogos y demás ver la raíz de esta putrefacción de su alma. Pero sin lugar a dudas que debe haber una gran carga de resentimiento en su interior. Me llamó la atención también ver cómo a estas alturas un atentado de esta naturaleza, un estudiante que dispara a otros estudiantes y profesores y que se lleva la vida de algunos de ellos, pues parece ya una noticia más. Yo recuerdo en 1999 cuando tuvimos noticia del primer incidente de esta naturaleza, o al menos del primero que supimos. Recordarás allá en la preparatoria en Columbine, en Colorado, en el estado de Colorado, que sucedió el 20 de abril de 1999, en que 2 estudiantes entraron armados y le quitaron la vida a un profesor y a 12 compañeros. Y fue un revuelo mundial, Y en ese tiempo, pues, parecía todo como un evento aislado, era el primero en su tipo. Pero a la fecha, ¿cuántos han sucedido? Al grado de que esto ya pareciera una noticia más, al grado de que ya ni siquiera conmueve a las personas enterarse de esto. Bueno, pues solo fueron 3 los que murieron, a diferencia de los 12 allá en Columbine. Es cuando la muerte de las personas comienza a convertirse en estadística y ya no en vidas perdidas, ya no en vidas robadas. Y eso también duele porque es parte de la naturaleza humana acostumbrarse a lo que no está bien, hasta que llega un punto en que por costumbre resulta indiferente. Lo que es un hecho es que ese asesinato en Columbine sirvió como inspiración para muchos otros de estos atentados de la misma naturaleza. Y el problema también es que ahora, con la difusión de este tipo de noticias, pues hay más que se inspiran y que toman el mal ejemplo de otros que así desquitaron sus frustraciones en sus compañeros de clase, en sus compañeros de escuela, en sus profesores, y que lo siguen haciendo.
A mí me parte el alma cada vez que me entero de una noticia de estas y no deja de preocuparme, por supuesto, teniendo hijos estudiantes. Yo recuerdo una vez cuando mi hijo mayor estudiaba en la preparatoria católica donde estudia mi hijo menor, que uno de los compañeros de la preparatoria tuvo el atrevimiento de llevar en su mochila una bala que tomó de su casa, y el puro hecho de llevar la bala fue motivo para que lo expulsaran. Valía más no tomar riesgos. Y es que uno piensa que tiene un estudiante que llevar una bala y exhibirla. ¿Qué sigue después? En el caso de este estudiante de la preparatoria de Oxford en Michigan, resulta que el arma que empleó la había comprado su papá apenas 4 días antes. Y yo me pregunto qué clase de rencor tenía albergado en su corazón este muchacho que tan pronto sabe que su padre ha comprado un arma, a los 4 días la emplea para desquitarse y quitarle la vida a los que pudiera, llevándosela de 3. Que también uno sigue cuestionando el acceso tan fácil que tiene todo el mundo en este país a las armas, y el acceso en consecuencia tan fácil que tienen muchos de los hijos a las armas que hay en casa. ¿Cómo leer esto con los lentes de la fe? La Arquidiócesis de Detroit, a la cual pertenece Oxford, ha publicado un artículo en su publicación Detroit Catholic que habla acerca de cómo encontrar el sentido ante el sinsentido y cómo buscar a Dios en medio de esta tragedia en esta preparatoria. Y te leo un fragmento, dice así: la oración puede ser difícil en momentos como este. Puede ser tentador apartarse del Señor en medio de una tragedia. Es normal preguntar, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo impidió? ¿Cómo pudo un Dios bueno y amoroso permitir que esto sucediera? Estas no son preguntas fáciles, pero no debemos tener miedo de formularlas. En tiempos de violencia sin sentido, no es raro ver a los ateos usar estas preguntas para herir o burlarse de la fe de los creyentes, pero los discípulos del Señor crucificado no podemos tener miedo de escuchar o hacer estas preguntas. ¿Cómo podemos responder? Nuestra primera respuesta es recordar que el Dios que profesamos es un Salvador crucificado. La cruz se ha convertido para nosotros en una imagen normal, pero hace 2000 años era un signo de violencia y crueldad indescriptibles. Y es la cruz que Dios usa para demostrar su amor por nosotros. En la cruz, Dios muestra que su amor por nosotros es firme y constante. En la cruz, Jesús derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo. Tomó nuestra carne humana precisamente para poder dar su vida por nosotros. El Dios que profesamos no tenía miedo al sufrimiento e incluso a la muerte. Conoce el dolor y la soledad que traen. Él conoce tu dolor y confusión. No le tiene miedo a tu ira, dolor, miedo o tristeza. Él quiere que se los entregues. Nuestro Dios no nos da una respuesta razonada a tragedias como la que sucedió en la preparatoria de Oxford. No hay una respuesta razonada que sea suficiente. Esta violencia es un gran pecado y el pecado no es razonable. Entonces, ¿cómo responde? Con su amor. Él nos da su amor que es más fuerte incluso que la muerte. Él nos da su amor no a pesar de las tragedias de este mundo, sino precisamente a causa de estas tragedias. Jesús conoce la profundidad de la tristeza que acompaña a nuestro viaje por este mundo y su valle de lágrimas. Nos da un amor invencible, un amor que nada en este mundo puede superar. Ninguna tragedia, por horrible e insensata que sea, no está cubierta por el amor de Jesucristo. La respuesta de Dios al mal es el amor. Para algunos esto no es suficiente, para otros esto es debilidad, pero para aquellos que creen, su amor es lo único a lo que vale la pena aferrarse en este mundo. Me ha gustado esta frase que dice que Dios nos da su amor no a pesar de las tragedias de este mundo, sino precisamente a causa de estas tragedias. Y también esto otro, porque el que ante una situación como esta, te digo, qué triste que pues ya a muchos les da igual, porque a estas alturas esto parece una noticia común, normal, a la cual nos hemos acostumbrado. Pero los que ante esta noticia, ante este evento, se sienten indignados, se sienten tristes, se sienten molestos, pues hay que entregar esos sentimientos negativos a Jesús para que los redima. Y por eso es que dice el artículo sabiamente,
Dios conoce el dolor y la soledad que estas tragedias traen. Él conoce tu dolor y confusión. No le teme a tu ira, dolor, miedo o tristeza. Él quiere que se los entregues. Hay que poner en sus manos estos sentimientos negativos que afloran ante estas noticias, ante estos eventos, para que los redima. Porque sí, por encima de tragedias como esta, y como en todo, Dios tiene siempre, Él es el que tiene siempre la última palabra, y su palabra siempre es de amor y de bendición. Pidamos al Señor por el eterno descanso de los 3 jóvenes que han perdido la vida, y pidamos también por el alma del adolescente que se las ha robado. Dios en su infinito amor sabrá cómo bendecirlo, porque aunque nos sintamos enojados con él, la realidad es que a ese que disparó también lo ama Dios, tanto como a ti y tanto como a mí. Permíteme recordarte de mi conferencia Comprendiendo el Dogma de la Inmaculada Concepción de María, que impartiré a través de Zoom el próximo lunes 6 de diciembre por la noche. Para conocer el horario local en tu ciudad e inscribirte, visite el sitio semillasparalavida.org/conferencia, Comprendiendo el Dogma de la Inmaculada Concepción de María. Un tema fascinante que te ayudará mucho a comprender nuestra fe y acrecentar tu amor a nuestra Santísima Virgen. Me dará mucho gusto que me acompañes. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.